Lucas capítulo 15. Abra su Biblia. Es un privilegio, es un honor el poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Lucas capítulo 15. Cuando usted ya lo tenga, me puede decir amén. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Me equivoqué? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no me dicen nada? El 20, gracias. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, ahora sí, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el tema del día de hoy. ¿Lo quieres anotar? No soy digno de ser llamado tu hijo. La frase clásica del hijo pródigo, ¿verdad? Pero ahora pregunto, ¿esta frase ha estado en tu acostarte y en tu levantarte? Estoy diciendo que si ha estado en tu mente. Amén. Cuando pecas. Amén. Cuando pecamos, dijo el otro, ¿verdad? ¿Lo has sentido tan cerca en tu mente? ¿Has dicho: no soy digno de ser llamado tu hijo? ¿Miedo a no ser aceptado tras haber fallado?
Dios no me perdonará. O solo su servidor. No perdonará a alguien como yo. Es un sentimiento común y abrumador. Esa sensación de culpa o miedo al rechazo divino, de condena profundamente dolorosa. Pensar que Dios te ha abandonado y que no te perdonará es exactamente una mentira de Satanás. ¿Sí lo sabían? Qué importante soltar el pecado. Qué importante ir a la cruz. Y luego nuestro hermano, guiado por el Espíritu Santo, nuestro hermano Josué en la dirección decía, pero tenemos a alguien mejor. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. ¿No es así? Amén. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado. Sin embargo, dices, no soy digno de ser llamado tu hijo. La respuesta es que Dios te perdona. Esa es la respuesta. Dios perdona. Pero hay un propósito de este ser maligno. El propósito del enemigo es sembrar culpa, hermanos, desesperanza y engaño. Sin embargo, el perdón de Dios, hermanos, es incondicional. ¿Sí lo sabías? Y su gracia es mayor que cualquier error. Gloria al Señor. Amén. Por cualquier error, por muy grave que sea, puede ser perdonado o perdonada. Y yo no sé cómo está tu corazón, pero ahí dice Dios está hablando. Y acá también. ¿Le vas a creer al Señor? Puede ser perdonado. Si existe, ¿qué, hermanos? La confesión. Arrepentimiento y ¿qué? Confesión. Y el deseo de cambiar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios o a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28, 13 y 14, si te gustó puedes anotarlo. Así es que he venido a decirte en primera, Satanás es llamado el padre de mentira. Él es el padre de mentira, hermanos. Las Sagradas Escrituras lo dicen. En Juan 8:44b leemos: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y sus mentiras toman varias formas en tu mente y te dice: no eres digno o no eres digna. Ha llegado un momento en el que te has sentido indigno, indigna de la gracia del Señor. ¿Lo has sentido en tu vida? Sí. Tengo demasiados defectos. Dios no me va a perdonar. ¿Lo has llegado a pensar? ¿Cómo puede Dios amar a alguien más? ¿Cómo puede Dios llegar a amar a alguien como yo?
Y Él te va a decir cómo Dios puede llegar a amar a alguien como tú. Piensa. Temo que soy un caso perdido. O tal vez es eso en tu vida, en tu mente, en tu corazón. ¿Temes que eres un caso perdido? Hace unos días llegó alguien y dijo, estaba durmiendo. Esto es real, hermanos, no es un chascarrillo por ahí. Esto es real. Decía un hombre, estaba durmiendo. De repente escuché una voz que me dijo claramente y me dijo, eres un caso perdido. Pero la voz fue tan clara y me levanté y dije, me senté en mi cama y este hombre no tiene un corazón de Dios, lleva una vida descarriada. Pero quiero decirte que este enemigo es real. Y tal vez lo ignoras. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, hermanos, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya se los había dicho antes, el Señor nos diera ahí algo como, por decir, una lupa o alguna lente para poder ver ahí como cuando se miran los microbios y no te quieres lavar las manos, pero cuando le echas un vistazo a los microbios y dices, todo eso me iba a tragar. Si el Señor nos permitiera ver el mundo metafísico, ese mundo espiritual, esos seres malévolos, esos seres malignos que nos atacan, que nos meten en lucha y en tentación. Y este hombre lo dijo. Escuché esa voz y me senté y le dije, ¿eres tú, Satanás? Y yo no lo dudo. Él es real. Y ese mismo Satán te ha venido a decir que eres un caso perdido, que eres un fracaso total, que todo te ha salido mal. Y tal vez ha pegado también incluso hasta en tu autoestima. Pero he venido a decirte que nadie es un caso perdido. No estás sin remedio. Simplemente estás lidiando por un momento difícil donde ese ser maligno te lo hace creer y te hace sentir que no eres digno de ser llamado hijo de Dios. Una más. Dios te ha dado varias oportunidades y no las has sabido aprovechar, dice ese ser. ¿Crees que mereces una más? ¿Acaso Dios te podrá dar otra oportunidad? Y la verdad es que esas mentiras, como muchas, es una mezcla de verdad y mentira o de mentira y verdad. Pareció un trabalenguas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero lo que significa es que por un lado la persona está en lo correcto cuando dice que no es digno o no se siente digno. Reconoce que todavía ha pecado y que se siente indigno o indigna del perdón de Dios. El problema es que ha llegado a creer que no hay remedio para sus pecados. Porque voy a pedirles que hagan un ejercicio. Quiero que mires al que está enfrente de ti o al que está a tu lado. ¿Lo estás haciendo? Sí. ¿Ya lo viste? ¿Es tu hermano en la fe? ¿O es tu hermana en la fe? ¿Verdad que sí? Quiero decirte que tu hermano y tu hermana en la fe diario peca.
incluso tú, incluso yo. A diario pecamos. ¿Y tú crees que hay remedio para tus pecados? Amén. O tal vez estás creyendo que no hay perdón para tus pecados, tal vez porque crees que tus pecados son demasiados. Y como eres un agente moral, responsable, intelectual, sé que tu pecado está en tu mente ahora. Y le has dicho, Señor, perdóname, perdóname. ¿No es así? Pero crees que no tiene perdón tu pecado, ¿sabes por qué? Porque te das cuenta que pecas una y otra vez y ya se lo confesaste y le dijiste, perdóname, Señor, y vuelves a hacerlo una y otra y otra y otra vez. Y yo creo que a lo mejor eres de los que ¿crees que probablemente Dios perdona solo a los que cometen pocos pecados? Pero no a ti como mujer o hombre. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos pecados, estas malas ideas y dudas? Porque no te sientes digno o digno. Incluso cuando la frase decía el que me ciñe de poder. Incluso cuando la frase decía aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, pero no te sientes digno o digna por tu pecado. ¿De dónde vienen estas dudas? ¿De Satán? ¿De Satán? ¿Sí? Culpa, engaños del enemigo, literalmente adversario, el opositor, hermanos. Y la Biblia describe a una de las principales tácticas de Satanás, Apocalipsis 12, 9 y versículo 10. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, escucha esto. La serpiente antigua. ¿Escuchaste? ¿Que se llama qué? Satanás. Diablo. ¿Y Satanás? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero hay una parte del texto que dice, el cual engaña al mundo entero, y quiero que subrayes esta parte. Incluso al Hijo de Dios o a la hija de Dios. Dice, engañan al mundo entero, incluso al pueblo de Dios, sí es verdad. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Amén? ¿Cuántos traen su Biblia esta mañana? ¿Cuántos traen su Biblia? Si Cristo viene hoy, se van todos los que traen su Biblia.
un chascarrillo, ¿verdad? ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? Amén. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero dice, engaña al pueblo de Dios. Este ser maligno nos hace creer que no hay perdón para nuestros pecados. Versículo 10b dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Saben qué es lo que significa esta frase bíblica? Que Satanás no duerme. Que Satanás no duerme. Falso, verdadero. Él no duerme. El texto nos dice que según la teología bíblica, dice que sus acusaciones incluyen pecados y debilidades. ¿Tiene usted pecados y debilidades? Sí. Él señala tus errores y fallas y transgresiones. Él la hace en la vida de los cristianos, hermanos. En todos esos errores que cometen todos los cristianos a diario. Por eso dije, mira a tu hermano que está al frente de ti. A diario peca. Pecamos. Gracias. Este ser maligno nos acusa delante de Dios. Aquí dice, los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nos detenemos un poquito y lo explicamos. Amén. Amén. ¿Lo explicamos? Significa que este ser maligno, claro está que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad que no? Pero el texto me señala y me muestra y me dice y me enseña que cuando este ser maligno dice, mira, ¿ya viste tu hijo? ¿Ya viste a tu hijo? Lo que está haciendo. ¿Ya viste a tu hija? Y es líder en la iglesia. Y dice que te ama. Y tú le has pedido, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pero ¿ya lo viste? Y te acusa o nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y nos sentimos mal. ¿Gracias a qué? A la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque antes te desbocabas en el pecado como el cuaco. Pero ahora el jinete dice, oh cuaco, tranquilo, sereno, moreno. Y ese es el Espíritu Santo en tu vida, te dice, hey, tranquilo. Y te das cuenta que ya no eres el mismo y la misma. Y te duele haber pecado. Y dices, Padre, no me siento digno de ser llamado tu hijo. ¿No es así? Y muchas veces yo no me he sentido digno. Pero quiero decirte que soy digno. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero.
he sido digno. Y engaña a la iglesia acusándola, usando la herramienta de la culpabilidad, haciéndola sentir indigna e inmerecedora. Pero una mujer dijo en el discipulado el día de hoy: debemos tener la mente de Cristo. Y nos aterrizó diciendo: debes leer tu Biblia. Y sí es verdad. Porque cuando te sientes indigno, el Espíritu Santo pondrá en tu mente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dice: no importa cómo esté el hombre, Dios envió a su Hijo a abrir los brazos en una cruz y recibirlo en gracia. Y el versículo 9 es para ti y para mí si ya estamos en Cristo y pecaste. Dice: pues mucho más aún estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿No te alienta? Amén. ¿No te anima? ¿No te levanta? ¿No te da esperanza? Dime, ¿tienes algo más fuera de la Biblia alentador? Dímelo para buscarlo. No lo hay. No lo hay. Y este ser maligno y mentiroso, aunque no logra engañar a Dios, sí nos puede convencer a nosotros con sus mentiras. Y una hermana en la fe me sorprendió. Me habló por teléfono, amiga de la infancia en la fe, escúchalo bien, ministrando en la iglesia. Me habló y me dijo: hermano, me siento así, así y así y así. Le dije: hermana, todo tiene un iniciador. ¿Lo conoces? ¿Conoces ese iniciador? Motivo de tus tristezas, de tu agonía, de tu aflicción, de tu congoja, eso que te está turbando. ¿Lo conoces? Ella me dijo: sí. Desde la infancia cometí un error. Escuchen esto, ¿no te sorprende que desde la infancia un hermano o una hermana en la fe traiga atorado algo ahí atravesado en su vida? ¿Qué acaso Cristo no dijo: he venido a darles una vida abundante? Amén. ¿Qué acaso Él no dijo: yo no soy como aquel mentiroso, no viene sino para hurtar, matar y destruir? Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Pero este ser maligno estaba tratando de engañar a la iglesia de Dios con sus mentiras. Y mi pregunta es: ¿cuántos de nuestros hermanos en la fe están en lo mismo? Mi hermana me dijo: en la infancia estábamos jóvenes, estábamos adolescentes, y me dijo: no cometas ese error, te vas a arrepentir. Y me dijo: y yo lo hice y me siento mal. Y me sorprendió lo que me dijo. Porque ¿qué acaso nuestros pecados no fueron puestos hasta lo más profundo de la mar? Dice el Señor. Amén. ¿No ha dicho el Señor en Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados? Pero luego Él también nos pide un gran favor y nos dice: no, tú no te acuerdes también. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque si el Señor nos ha dicho te perdono, es que te ha perdonado.
aunque le quieras buscar por otro medio, solo la sangre de Cristo, solo la sangre del Cordero. Porque Dios dice en la escritura de Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él puso un método, la cruz. Y le dije, hermana, desde la infancia, sí. Y oramos. Y lloró. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo engaña la iglesia? Aunque no logra engañar a Dios, sí puede convencernos a nosotros con sus mentiras. Y hemos dicho muchas veces, lee tu Biblia. ¿Es un mandato humano? Lee las Sagradas Escrituras, empápate con la palabra del Señor. Ármate con la palabra del Señor hasta los dientes. ¿Es un mandato humano? No. Dígame entonces qué es. Es un mandato de parte de Dios. Divino. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra, ¿qué cosa? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra toda la lista, ya se la saben. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay días malos. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio y de la paz. Sobre todo, dice, tomen el escudo de la fe, con que van a poder apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y otra cosa, ora por tu hermano, por tu hermano, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Santurrones? Eso es. Apartados. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿verdad, hermano? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él. Apartados, hermano, hermanas. De izquierda a derecha. De condenación a vida eterna, a esperanza. Y hace unos días acompañé en un funeral de una hermana en la fe donde estamos ministrando, y la hermana se gozaba en los discipulados, así como nosotros ahorita los tuvimos el domingo aquí. Qué sabroso discipulado, ¿verdad que sí? Amén. Buen discipulado, ¿verdad que sí? Y así como a ustedes los vi ahí bien encauchados en ese estudio y bien queriendo más, así veía a mi hermana en la fe y se fue con un cáncer que le invadió en todo su cuerpo.
rápidamente. Y quiero decirte que tarde o temprano tú y yo vamos a ser los próximos candidatos en un cajón, todo totalmente inertes. ¿Por qué has de decir, no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija? ¿Por qué has de perder tu identidad? ¿Qué acaso no ha dicho el Señor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Ah? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Romanos 8, del 35 en adelante lo encuentras. Y del 38 en adelante es maravilloso, nos confirma. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que su gracia nos abrace cada día. Que el Señor los bendiga. Sé que estás pensando en comer, por eso ya lo terminé. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ha dicho el Señor, ¿verdad? Pero ya lo vi en tu cara, tienes amor. Que el Señor te bendiga. ¿Sí?